Sean todos bienvenidos a su clase de discipulado, la clase número 5. ¿Qué significa esto? Que comenzamos nueva temática, comenzamos nuevo mes y no se imaginan la alegría que embarga mi corazón porque hemos avanzado y sobre todo porque tenemos una temática por delante maravillosa. Lo primero que quiero recordarles a ustedes, por favor, es que pongan sus celulares en modo avión, que tengan un espacio preparado para Dios, que tengan una libreta, un lapicero, que tengan su Biblia y que tengan un corazón y una mente abierta para el Señor. Vamos a orar y luego vamos a decir el título del tema del día de hoy y comenzamos. Señor, te damos gracias por esta clase número 5, lo que quiere decir que hemos avanzado en ti, queremos conocerte más. La primera temática, el primer ciclo o el primer mes fue maravilloso, espectacular, conociendo a Jesús, Señor. 4 clases geniales y espectaculares, Señor. Empezamos una nueva etapa, un nuevo ciclo, Señor, con una temática increíble. Por eso te pedimos que nos asistas tú, que nos guíes tú, que estés en medio de la temática, en medio de la clase, que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que podamos recibir los secretos más profundos de tu palabra, porque sí que los necesitamos, Señor. Oramos, Señor, y dejamos esta clase en tus manos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, como les decía, entonces comenzamos segundo mes, segunda temática. Segundo mes, segunda temática titulada La Trinidad de Dios y la obra del Espíritu Santo. Un mes completico, 4 clases, 3 de ellas aquí virtuales, una de ellas presencial para las personas de aquí de nuestra iglesia en Colombia, en Bucaramanga. Y tranquilos que la 4ª clase igual la subimos en video para aquellas personas que siguen el discipulado en diferentes partes del mundo. La clase número de hoy, como ustedes se dieron cuenta, la número 5, como se dieron cuenta en el título, se llama La pluralidad de Dios. Toma nota, por favor. ¿Te has preguntado por qué Dios nos creó? Yo la verdad lo he hecho. ¿Cómo fue que se dio a conocer y cómo los seres humanos supimos de su existencia? Yo la verdad me hago todas esas preguntas. Y estas preguntas yo las relaciono precisamente con las preguntas que ha tratado de resolver la filosofía desde tiempos precristianos. Para ser más específicos o más precisos, preguntas que tienen que ver con nuestra existencia, con nuestro propósito y con nuestro destino. Estas preguntas son profundas y son las siguientes: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y para dónde vamos? Por eso hoy les voy a pedir que ajusten sus cinturones y dispongan sus corazones y concentrémonos para recibir la clase de hoy, que como todas será muy, pero muy en serio, profunda. Lo primero que debemos mencionar es que Dios es un Dios con atributos. Por favor, toma nota. Dios es un Dios con atributos. Los atributos son cualidades y capacidades que solo Dios tiene. Las más conocidas son: Dios es creador, Dios es amor, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es inmutable, Dios es eterno, Dios es contingente. Como no es contingente, como son las cosas creadas, su existencia no depende de otra cosa o persona fuera de sí mismo. A esto se le conoce como la seidad de Dios. Vamos por partes. Es que corrí un poquito porque no sé si escucharon, pero está pasando un helicóptero. Muchas veces es que tenemos una carrera de ciclismo aquí en la ciudad para estos días. Entonces, Dios es creador, un atributo solo de Él. Tú de la nada no puedes decir, y sea el almuerzo. No, tienes que prepararlo y hacerlo. De hecho, necesitas los elementos de la tierra, algo que ya existe. Tú de la nada, no sé si me hago entender, no puedes crear las cosas. Si vas a crear algo, crear un carro, crear una silla, crear un almuerzo, crear una pintura, todo lo necesitas a partir de algo que ya existe, de materia que ya existe. Dios, sencillamente, de su omnipotencia, de su poder, de su majestad, de su palabra, crea las cosas. Listo, eso es un atributo solo de Dios. Dios es amor, está constituido de amor. Nosotros tenemos amor, pero un amor muy humano, ¿no? Un amor muy eros, un amor muy fileo. El amor de Dios es más ágape, el amor de Dios es inentendible por nosotros. Podemos ponerlos en palabras así griegas y filosóficas y súper técnicas, pero al finalizar entendemos que Él se da sin esperar nada a cambio y su amor sobrepasa lo que nosotros entendemos por amor. Dios es omnipotente, que quiere decir que Él todo lo puede. Nosotros no podemos hacer todo. Nos vamos a atravesar una pared, no podemos. Nos caemos, nos golpeamos y hasta ahí llegamos, ¿cierto? Él es omnipotente, Él puede sobrepasar, camino sobre el agua. Es decir, los elementos de la tierra no lo sujetan a nada. Él puede volar, caminar sobre el agua, hacer milagros, prodigios, maravillas, hacer llover fuego del cielo, abrir el mar en 2.
salir agua de donde no hay agua, de una peña, del desierto, hacer que llueva pan del cielo, maná. Esto es algo que solo alguien omnipotente lo hace. Él es omnisciente, es decir, que Él tiene todo el conocimiento de toda disciplina, de toda ciencia, de todo estudio y hasta el conocimiento de lo que hay en nosotros, en nuestra mente y corazón. Él lo sabe absolutamente todo. Él es inmutable, quiere decir que Él no cambia. Que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nosotros cambiamos y pregúntenos cómo nos levantamos hoy, cómo estamos más tarde y si al caso las mujeres que de pronto cambian de estado de ánimo un poquitico más que nosotros, ¿no? Omnipresente es Dios, es decir, que Él lo llena todo en cualquier parte del cosmos, del universo, no solo de este planeta. Él está al mismo tiempo. Nosotros solamente estamos ahí, en ese punto específico donde estamos recibiendo la clase. Dios es eterno. ¿Qué quiere decir? Sin principio ni final. Nosotros tenemos un principio y un final, por lo menos en esta vida. Cristo nos da una vida eterna, que es otro cuento, pero sabemos que por nosotros mismos tenemos una fecha de nacimiento y una fecha en que vamos a morir. Dios no es contingente como las cosas creadas. Su existencia no depende de otra cosa o persona fuera de sí mismo. A esto se le conoce como la aceidad de Dios. Es decir, Dios existe por sí mismo. Él no depende de algo o de alguien para existir. Nosotros dependemos de Dios, del soplo de vida para existir. Y si lo hablamos humanamente, en términos de nosotros, necesitamos de la parte del hombre, la parte de la mujer, ¿cierto? Para que pudiera fecundarse el óvulo y que nosotros naciéramos. Entonces no decidimos nacer. Nosotros no teníamos el conocimiento de quiénes éramos antes de nacer. Eso se llama la aceidad de Dios. Entonces todos estos atributos son los que Dios utiliza para darse a conocer. Y en alguna medida podemos conocerlo y comprender su propósito a través de esos atributos. Los seres humanos igual nunca lograremos comprender completamente todo lo que Dios es, jamás, o por qué realmente nos creó. Pero Él ha revelado mucho sobre sí mismo en su palabra y a través de todo lo creado. Entonces tengamos esto en cuenta, mis amados. Tengamos en cuenta que todos estos atributos nos dan a conocer a ese Dios, de quién es Él, por qué nos creó, ¿cierto? Cómo se dio a conocer todos estos atributos a través de la naturaleza, porque cuando tú volteas a ver el sol, el cielo, tanta perfección, cómo gira la tierra de una forma tan milimétrica para que tengamos el día lo que debe durar, el mes lo que debe durar, los ciclos de las estaciones como deben durar, para que todo el planeta no se caiga ni se venga al piso por el cosmos, para que no se iba estrellando con cometas, asteroides y no sé qué cosas. Todo esto nos da a entender que hay un Dios detrás de todo esto. Se dio a conocer a través de la omnisciencia, omnipresencia, que es inmutable, de sus atributos, de todo lo creado y obviamente a través de su palabra. Cuando la leemos, ahí vemos a Dios. Entendemos a través de las escrituras que ahí está Dios inmerso en sus enseñanzas. Sin embargo, con todo y el conocimiento que nos dé la naturaleza y hasta la palabra que Él nos dejó, esos 66 libros, no lograremos comprenderlo, no lograremos resolver la duda de por qué nos creó. O sea, tendríamos que preguntárselo si es que nos lo permite hacer algún día en la eternidad. Pero podemos deducir algunas cosas a través de los atributos, a través de todo lo que Él manifiesta a través de la creación. Entonces la razón de cada uno de sus atributos no son únicamente demostrarnos su poderío y su gloria. Esto es una parte. Cuando Dios, tú ves sus atributos, todos los que leímos anteriormente, una parte es para demostrarnos que Él es poderoso y que es glorioso, que Él está fuera de nuestra dimensión, que Él no es como nosotros, ¿listo? Que Él es el ser supremo. Pero también por otra parte, todos estos atributos no es solamente como diríamos los seres humanos para demostrar y chicanear y decir, miren, yo sí soy, sino también para relacionarse, toma nota por favor, para relacionarse con nosotros. Para eso también son sus atributos, porque Dios no es un abstracto. Él no es un ente abstracto, él no es una cosa, en otras palabras, Él no es un árbol, Él no es el sol, Él no es una pintura, Él no es una escultura, Él no es un amuleto para la buena suerte, Él no es algo, Él es alguien, en pocas palabras. Él es el único y verdadero Dios, potente en majestad, pero que se relaciona con sus inferiores, con su creación, y en este caso que se relaciona con nosotros, con la humanidad. Muchas veces la ciencia, la filosofía y las disciplinas de la vida y hasta también la religión ha querido decir que Dios es una pintura, una escultura, un matacho, que es el árbol, que es el sol,
que es algo por ahí, que es algo para la buena suerte, como si fuera una cosa, un objeto, un ente abstracto. No, Él es un ser todopoderoso y con toda su majestad y sus atributos se quiere relacionar con nosotros, con sus inferiores, porque somos inferiores a Él, con la humanidad. Por ejemplo, cuando decimos que Dios es creador, uno de sus atributos, se presupone una relación entre Dios y el mundo creado por Él. Para la muestra, Génesis 1, 2 y ahí en adelante. Hizo la creación, puso a Adán y a Eva y ahí el Señor se relacionó de entrada ya con el ser humano. Se relaciona con todo lo que vemos a nuestro alrededor. Todo tiene que ver con Él. Entonces, si es creador, Él no es creador solamente para hacerse lejos y mirar desde allá la película y cómo nos matamos. No, Él se relaciona con su creación. ¿Me hago entender? Cuando la Biblia lo llama omnipotente, por ejemplo, Génesis 17:1, toma nota, El Shaddai, omnipotente, da a entender que es el Dios que cumple con sus promesas, que es el Dios que todo lo puede, que es el Dios que dice algo, lo ejecuta y lo hace por más sobrenatural que parezca, imposible para nosotros como seres humanos. Él es omnipotente, pero no para decir soy omnipotente, hice las supermontañas y ya. No, también a través de su omnipotencia se relaciona con nosotros. Por eso le pedimos, le clamamos y creemos que Él puede hacer el milagro sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando la Biblia también lo llama el proveedor, Génesis 22:14, ¿recuerdan? Jehová Jireh. La implicación relacional es obvia. Él es quien gobierna toda la tierra, quien provee en las necesidades de los hombres, quien garantiza la regularidad de tiempos y estaciones, como lo decía ahorita en un momentico. Cuando Abraham dijo Jehová proveerá o Jehová Jireh, el Señor provisionó el animalito para la ofrenda, para el holocausto, para presentarlo delante del Señor en lugar de su hijo Isaac. Y es una verdad, Dios es el proveedor, no solamente de nuestra alacena, porque a veces decimos Jehová Jireh, porque nos va a dar aceite, nos va a dar arroz, nos va a dar unos panes, nos va a dar leche, nos va a dar un sueldo. No, Él es el proveedor de todo el cosmos del universo y el proveedor de toda la naturaleza. Las estaciones siguen siendo estaciones, la lluvia sigue regando la tierra, el sol sigue saliendo cuando debe salir, la luna cuando debe salir, todo se mueve en una sinfonía perfecta, sincronizada, mejor que un reloj suizo. Porque Él es el proveedor de todo en el universo y en la naturaleza. Porque al finalizar, nosotros necesitamos de todo, que todo funcione, que Él provea, que Él sustente la creación para que de paso nosotros también seamos sustentados. Amén. Entonces hasta ahí tenemos que Dios en esta primera parte o fase de la clase es que Él es un Dios con atributos y que sus atributos son para relacionarse con su creación y de alguna manera poder comprender o conocer las preguntas más profundas que nos podemos hacer y que la filosofía ha trazado. Ahora en esta segunda parte vamos a ver la pluralidad de ese Dios con atributos, de ese Dios que se relaciona. Pluralidad, recuerda esa palabra. Ahora, este Dios que se ha dado a conocer a través de sus atributos, se ha dado a conocer en una forma y en un lenguaje tan particular como intencional. Recuerda que el Señor todo lo hace intencionalmente y particularmente. Él es original, Él es el Dios creativo, ¿no? El Dios creador y el Dios creativo. A Él no se le acaban las ideas, a Él no se le agota la creatividad. Entonces, esta forma de él darse a conocer lo hizo en un lenguaje muy particular y en un lenguaje muy intencional. Recuerda esto, él todo lo hace con una intención, es decir, con un propósito. Él no hace las cosas ni las mandó a escribir en la Biblia así porque sí. Tienen una razón de ser. Y estamos hablando de un lenguaje plural. Del lenguaje plural. El Señor se dio a conocer a las Escrituras a través de un lenguaje plural. Lo contrario de plural, ¿qué es? Plural, perdón. Singular, muy bien. Y lo singular equivale a uno nada más. Cuando tú dices que algo es singular es una silla, una cama, un carro, un árbol. Singular, ¿cierto? Y lo plural es lo contrario, es lo que equivale a dos o más. 2 carros, 3 carros, 30 carros, 30 sillas, 2 sillas. Desde el 2 en adelante. Eso es lo plural. Y de esta forma plural precisamente es como Dios se presenta en diferentes ocasiones en la Biblia. Vamos con unos ejemplos si les parece para que esto nos quede claro. ¿Listo? ¿Atentos? Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Acompáñame rápidamente. Toma tu Biblia y vamos allá a la clase como debe ser. Para algo tenemos ahí la Biblia. ¿Listo? No es difícil de conseguir. Génesis, abres la tapa. Está el prólogo, la cosa, lo que tenga tu Biblia y Génesis 1, primer libro de la Biblia, primer capítulo. Versículos 26 al 28.
Amén. Dice así. Todo lo vamos a leer de pronto un poquito en cámara lenta. Vamos a tener en cuenta lo singular y lo plural. Recuerda, singular uno, plural, me va a costar esa palabra. De 2 en adelante. Entonces dijo Dios. Conjuguemos. Entonces dijo Dios. Les pregunto, ¿singular o plural? Muy bien, singular, porque no dice entonces dijeron los dioses. Eso sería plural porque estamos hablando de muchos, de 2 o más. Pero dice la Biblia, entonces dijo Dios, singular. Pero luego cambia drásticamente, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pasa de lo singular a lo plural porque dice Dios, hagamos. No dice haré. Haré sería singular. Entonces dijo Dios, haré al hombre a mi imagen y a mi semejanza. Singular, pero dice la Biblia. Entonces dijo Dios, singular, hagamos en plural, como si fueran varios los que van a hacer. ¿Y qué van a hacer? Al hombre, singular, a nuestra imagen, plural, nuestra, de muchos, conforme a nuestra semejanza, plural, muchos. Sigue, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27 está increíblemente maravilloso. Dice, y creó Dios, hasta ahí, y creó Dios, singular. Dios no dice, y crearon los dioses, dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué creó Dios? Un hombre. No dice a los hombres, dice creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Y aquí viene algo interesante. A imagen de Dios lo creó, singular. A imagen de Dios creó al hombre, lo creó. Pero aquí viene lo interesante. Varón y hembra los creó. ¿Cómo creó al hombre en singular? Lo creó en plural. ¿Cómo lo creó? Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, plural. Y les dijo, plural, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y enseñoread sobre los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, si se dieron cuenta, un juego de palabras para presentar a Dios y para presentar al hombre y a la mujer. Yo sé que al principio es un poco enredado, sobre todo si estamos oxidaditos en el tema de lenguaje y de español, pero ahí vamos engranando. Vámonos con otro pasaje bíblico ahí mismo en Génesis 3, versículo 22, por favor. Génesis 3, versículo 22. Dice así, y dijo Jehová Dios, singular, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dijo Dios, uno solo. ¿Qué dijo? He aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Quiénes serán esos nosotros? A los nosotros, hasta aquí, lo mismo que en Génesis, el que acabamos de leer, los coloca en la misma posición de Dios. Recuerde esto, por favor, y quizás me estoy adelantando o no, pero recuerde esto, por favor. Cuando la Biblia menciona que Dios es un nosotros, o que dice hagamos, ni los ángeles, ni potestados, ni principados, ni ningún otro ser tiene el poder de crear. Es un atributo de Dios, lo vimos en la primera parte de la clase, ¿cierto? Entonces, cuando dice hagamos, está diciendo que esos que van a hacer con él tienen el mismo lugar, la misma posición y la misma deidad, la misma majestuosidad, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Entonces aquí, aunque muchos dicen, no, es que ese hagamos estaba diciendo que los ángeles le iban a ayudar a hacer. No, ni ángeles ni ninguna otra parte de la Biblia menciona que tienen el poder de crear. Solo Dios. Pero parece que Dios no estaba solo, parece que Dios no era un singular. Lo mismo acá, cuando el Señor ya de alguna manera le da su castigo a Adán, a Eva y a la serpiente, dice el Señor, dice Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Se le abrieron los ojos frente al bien y el mal. No uno como uno de nosotros en poder, majestad y santidad, no. Sabiendo el bien y el mal, aclara la palabra. Porque antes Adán y Eva estaban desnudos, no le veían nada malo, no había morbo en eso, ¿cierto? Ahora ya se dieron cuenta que estaban desnudos, o sea, ya saben lo bueno y lo malo, ya se miraron sus partes íntimas y empezó el morbo y la cosa ahí a jugar y la pena y qué sé yo ahí a jugar en ellos. Entonces dice, ya es como uno de nosotros sabiendo esas cosas, Dios hablando en plural. Génesis 11, 6 y 7, ahí vamos aprendiendo. Y dijo Dios, Génesis 11, versículos 6 y 7, y dijo Jehová,
o dijo Dios, singular. No dice y dijeron los dioses, recuerde. Y dijo Jehová o dijo Dios, singular. He aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues viene lo plural, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Eso es el tema de la Torre de Babel. Listo, la historia de la Torre de Babel. No vamos a entrar en detalles, sino en el lenguaje como fue escrito. Entonces dijo Dios lo mismo en singular, descendamos y confundamos en plural, varios. ¿Listo? Recuerden, en la misma deidad, en el mismo poder y majestad. Otro más. Para continuar, creo que ya con esto queda claro este tema de la pluralidad. Isaías 6, versículo 8 dice de la siguiente manera. Isaías 6, 8. Toma nota y después lo buscas. Después oí la voz del Señor. Oí la voz del Señor. Un solo Señor, un solo Dios. Esto lo dijo Isaías. Oí la voz del Señor. No dijo y oí la voz de los señores. No. Oí la voz del Señor singular que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Plural. El Señor dijo: ¿quién irá por nosotros? Entonces respondí yo como responderíamos cada uno de nosotros: heme aquí, envíame a mí. Así debemos responder, ¿listo? Pero aquí está la claridad del pasaje, ¿listo? Dijo el Señor: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Refiriéndose a un Dios plural. Entonces, para concluir esta segunda fase de la clase, Dios no es singular, Dios es plural. Dios no es un yo, Dios no es un yo nada más, perdón, Dios es un nosotros. Y aunque a veces parezca complejo de comprender por qué mencionamos esa pluralidad de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Señor en su interminable sabiduría y de forma intencional, como hace todas las cosas, nos reveló desde el Génesis la mejor forma de comprender su Trinidad o su triunidad, como dicen algunos teólogos. Veamos cómo desde el principio, desde Adán y Eva, nos reveló cómo funciona su unidad con el Hijo y con el Espíritu Santo. Lo que les leí aquí es que Dios no es un yo y nada más. Dios es un nosotros. Aparte, aunque parezca complejo entender esto de que cómo así que Dios es un nosotros y es un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, el Señor en su infinita sabiduría desde el Génesis ya pensó y se adelantó a todo esto. Ya sabía, ya lo tenía súper claro que nosotros íbamos a tener esta cantidad de dudas. Sin embargo, en Génesis vamos a mirar el ejemplo que nos dejó precisamente a través de Adán y Eva. Del principio de los tiempos nos dejó clara su pluralidad y cómo funciona esto de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Acompáñame a Génesis, capítulo 2, versículo 24. Cuando estés ahí, di amén para saber que puedo comenzar con la lectura. Amén. Génesis 2:24. Listo, no estaba difícil. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aunque físicamente tanto Adán como Eva son dos personas totalmente diferentes que van a pensar, a actuar y estar hasta en muchas ocasiones en lugares diferentes, ahora los dos son uno solo. Ahora actúan, deciden, trabajan, se proyectan, emprenden, etcétera, como una unidad. Esta es la mejor metáfora del matrimonio y la mejor metáfora de la Trinidad de Dios. Son tres personas totalmente distintas o tres seres totalmente distintos, pero juntos actúan como un solo y verdadero Dios. Amén. Entonces le dice el Señor a Adán y a Eva: por tanto, dejará al hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. En nuestro matrimonio es una metáfora. Yo puedo estar en la Patagonia, pero es como si mi esposa estuviera ahí conmigo. Yo no voy a tomar decisiones porque sí, y de chévere si va a afectar mi relación porque los dos somos uno solo. Yo voy a serle fiel, yo voy a contar con ella, yo voy a emprender con ella, sea que ella esté lejos o cerca, como estemos. Ahora los dos actuamos como una unidad, como un matrimonio. Así el Señor nos dejó de entreveras, allí entre líneas, la claridad de que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son totalmente diferentes, distintos. Más adelante vamos a ver que Dios Padre estaba en el cielo, que el Hijo se estaba bautizando y que el Espíritu Santo descendía en forma de paloma y el Padre de los cielos dijo: este es mi Hijo amado, del cual tengo contentamiento. Cada uno diferente, distinto, pero los tres actuando como un matrimonio, si me permiten utilizar esa palabra o esa metáfora, como una unidad, juntos en un solo propósito, juntos en una sola meta, juntos en una sola visión. ¿Estamos hasta ahí bien?
Espero que no los haya confundido en la clase de hoy, porque aquí ya vamos concluyendo nosotros, vamos terminando la clase. Cada uno de los atributos de Dios que estudiamos al inicio de la clase, omnipresente, omnisciente, omnipotente, la seidad de Dios, que es inmutable, que es eterno, que es amor. Cada uno de esos atributos le pertenece a ese Dios plural o a ese Dios trino. Dicho esto, podemos decir que tanto Dios Padre como el Hijo y como el Espíritu Santo contienen estos atributos y eso los hace dignos de alabanza, de sujeción, de respeto, de admiración, etcétera, etcétera, etcétera y etcétera. Por eso nosotros conocemos a un Dios trino. Por eso cada uno de estos seres maravillosos completa una unidad. Y por eso nos sujetamos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso alabamos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso honramos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso nos sujetamos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Espero que haya quedado hasta aquí algo de claridad. Si no, puedes volver a ver la clase, sería maravilloso, y seguir estudiando. Para finalizar y dejar el abrebocas de nuestra próxima clase, debemos anotar que cada una de las personas de la Trinidad de Dios cumple un rol específico en la historia de la humanidad. Por su misericordia, claro está. Dios Padre como la autoridad, el que da las órdenes, el que conoce y maneja los tiempos. El Hijo como el ungido, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Espíritu Santo como el otro consolador, como la presencia de Cristo y el Padre acá en la tierra. Y en ese orden como nuestro guía, consejero, formador, compañía, nos redarguye, nos exhorta, nos llena, nos ministra, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto y mucho más en las próximas 3 clases que se nos vienen en este mes, titulado La Trinidad de Dios y la obra del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dejarles la lección, la tarea, y vamos a finalizar orando. Sí, hay tarea, claro que sí, vamos a continuar. Listo, vamos a aprendernos de memoria, esta es la tarea, el orden de los siguientes 7 libros de la Biblia. Recuerden que llevamos 20 libros aprendidos en orden, desde Génesis hasta Proverbios. Ahora nos vamos a aprender los siguientes 7 que van desde Eclesiastés hasta Daniel. Les voy a echar una manita, vamos a decirlo juntos. Listo, ya nos los aprendimos, acompáñenme y luego vamos hasta Daniel si podemos. Listo, dice así: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos y Proverbios. Luego viene Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Hasta ahí 27 libros. Casi que vamos a completar el Antiguo Testamento de memoria. Recuerda que esta lección la tomamos hasta el viernes 24 de febrero a nuestra iglesia de manera presencial. Y los demás hermanos y personas que nos siguen en redes sociales, recuerden que nos lo pueden enviar el video. Algunos nos lo han enviado y ha sido maravilloso. Al WhatsApp más 57 317 286 9859. El viernes 24 de febrero nos pueden enviar esa tarea a ese WhatsApp. Vamos a orar y a dejar en las manos del Señor esta clase maravillosa, que sé que ha sido de mucha edificación. De todo corazón, espero no haberlos enredado. Pero sí, no podía empezar a hablar de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sin primero guiarles o llevarles en la enseñanza como es, porque hay un Dios plural. Porque cuando tú lees Génesis 1 y lees las citas de Isaías y las demás de Génesis, nunca dice y Dios Padre, y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nunca lo dice. Pero sí menciona un Dios de hagamos, de descendamos, de creemos, creamos en plural. Listo, ahí ya estaba implícitamente el Espíritu Santo y el Hijo. Pero esto lo vamos a ver en las próximas clases. Por eso vamos paso a paso. Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Muchas gracias por esta clase maravillosa, clase profunda, clase especial, Señor. Clase de discipulado número 5, aprendiendo de ti, aprendiendo de tu palabra, Señor. Más porque la próxima clase vamos a estudiar quizás algunas sectas o doctrinas que le quitan el poder al Espíritu Santo, que mencionan que el Espíritu Santo era una fuerza o un poder solamente, no es un ser con todo lo que implica la Biblia, sino sencillamente una cosa.
Otros le dicen a Cristo que era un profeta más, o que fue un holograma, o que fue una visión, que no era una persona todopoderosa, no era el Hijo de Dios, ni mucho menos. Cada una de las doctrinas y de las sectas, Señor, en las que de pronto nos hemos visto envueltos o que a veces nos confrontan. Para esto este discipulado, Señor, para tener claridad de nuestra sana doctrina, de lo que creemos, por qué creemos, y que la palabra está por encima de cualquier otro tipo de pensamiento, Señor. Oramos, Señor, precisamente al Padre de los cielos, para que bendiga nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias, nuestra salud, Señor, nuestra entrada y salida, a donde nos paremos, Señor. Por favor, lo pedimos al Padre en el nombre poderoso y glorioso de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el único camino al Padre, el que murió en la cruz, aquel que le dijo a los discípulos y a nosotros: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que la gloria del Padre sea manifestada. Y sabemos que el Cristo de la gloria, el Cristo maravilloso, está allí intercediendo a la diestra del Padre, y su Espíritu Santo está con nosotros como el otro consolador, como la presencia del Padre y del Hijo con nosotros, haciendo el milagro, obrando el milagro, operando el milagro en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.